listo, no sé. ¿Listo? Ahorita le digo a Loni. Bueno, Continuamos. Tú nos presentas, tú te Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, así no. Ah, sí. Bueno amigos, gracias por continuar, ¿sí? Y ahora bienvenidos aquí a la zona de la cafetería y vamos a continuar con nuestra segunda y es la actividad de cierre de estos Space Talk del día de hoy. De hecho, bueno, va a ser un tiempocito, un ratito con nuestros compañeros de grupo y vamos a hacer un conversatorio. Vamos a primero empezar a conversar sobre, aquí en la pantalla se puede ver el tema principal, que es misiones tripuladas y no tripuladas del presente y futuro, y luego como pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros como humanos en el sistema solar? Entonces vamos a hablar de algunas, bueno, además vamos a decir algunas del pasado, otras características, pero así en un diálogo abierto y flexible y cómodo, y esperemos que al final pues también haya un tiempecito de unos 10 minutitos o algo así para preguntas. Entonces, para comenzar, y luego les voy a empezar a presentar a mis tres compañeros y amigos del grupo. El primero es Marcelo Ademir Martínez. Marcelo es profesor del TEC de Monterrey. Bueno, a lo mejor ya lo conocían por ahí. Marcelo, de hecho, yo lo conozco porque hicimos juntos el doctorado en el centro de investigación donde estuvimos. Pues ya lleva, que ya son más de 3 años como profesor, 4 años como profesor de cátedra en la Escuela de Ciencias, principalmente para materias del Departamento de Ciencias y de Física, pero más particular en temas de nanotecnología y de caracterización de materiales y todo esto. Entonces también ha sido divulgador, así como todos nosotros, ya por bastante tiempo. Y luego, mi estimado Loni Pacheco, pues él también seguramente ya lo conocen. Él ahora sí que lleva mucho tiempo en todo esto de la divulgación, y no solamente en la divulgación, sino ha sido, como saben, instructor de astronomía en varias partes. También ha colaborado en el diseño y en la instalación y recomendaciones de montajes de observatorios importantes aquí en la región, como por ejemplo, obviamente, el observatorio del planetario Alfa, ahora el observatorio del ODEM, y pues bueno, ha tenido bastantes contribuciones en muchas actividades. Y por tercero, también mi compañero amigo, el doctor Pavel Boroviev. Pavel, saben que es un astrofotógrafo tanto del espacio profundo como de paisajismo, ya con tiempo en esto, pues yo diría que nivel pro, ¿verdad? Nivel pro, tiene talleres, tiene sus sitios web, premios. Entonces, bueno, Pavel, circunstancialmente, de hecho, él también trabaja en el centro de investigación donde hicimos el doctorado, yo y Marcelo. Y vamos a platicar un poquito sobre, pues, de este tipo, ¿no? Así, light y flexible. Pues tenemos, yo creo, más o menos unos 45, 50 minutos, ¿no? Vamos a decir, bueno, entonces por aquí ya estaremos. Ahí está el cafecito, y ya les dije que traemos los botones, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias, Uriel, por la presentación. Pues bueno, ahorita pues los tres que estamos aquí presentes creo que tenemos pues conocimiento para poder compartir algunas ideas interesantes, sobre todo hablando de las misiones tripuladas. Ahorita pues las misiones, o la misión que ha sido más sonada en la actualidad, que pues hace relativamente poco arribó con éxito a la Tierra de nuevo, pues fue Artemis 2, ¿verdad? Artemis 2, pues sabemos todos que es un impulso para que el hombre pueda volver a llegar a primero a la Luna, pero después de ahí la idea es que nos vayamos
pues a Marte. Inclusive pues la idea es pues que la raza humana pues pueda ir avanzando y yendo hacia otros planetas, tal vez hacia otras estrellas, siendo muy ambiciosos. Pero entonces la idea, pues creo que podemos empezar a platicar sobre cuáles son las perspectivas que ustedes tienen, Pavel, Loni, con respecto a esta ambición. Sobre todo Elon Musk, que es la persona que más está impulsando esto, más no es el único, pero ¿qué perspectivas tienen para nosotros empezar a decir qué problemáticas pueden haber o qué beneficios o qué desarrollos tecnológicos hemos desarrollado últimamente? No sé qué me puedan compartir al respecto. Bueno, como yo soy el Grinch y el pesimista, paso primero con Pavel. Buenas tardes. Algo que a mí me había llamado curiosidad, me había dado curiosidad, era, pues yo le preguntaba a mis papás, cuando vivíamos todavía en la Unión Soviética, le preguntaba a mis papás cómo fue, por si ellos se acordaban del día de los primeros vuelos al espacio, etc. Como era lo primero, pues obviamente se celebraba más de a cómo se celebra hoy, porque hoy ya se volvió un tanto cotidiano. Entonces, para mí, por un lado, pues ahorita es la oportunidad de vivir en mi propia vida, experiencia, exacto, algún vuelo, ¿no? Porque especial, sí, un tanto especial. Por esto, pues estuvimos con la familia, con los amigos, siguiendo todas estas misiones, y también tuve una excelente oportunidad de ir a ver uno de los lanzamientos de la nave de SpaceX ahí a Texas. Es una experiencia increíble que recomiendo a todo el mundo. Yo creo que algo que yo podría reflexionar, no pesimista, es de que, pues yo recuerdo de la historia de Elon Musk, porque lo mencionaste. Primero, de hecho, se acercó a Roscosmos para pedir consejos, para comprar cohetes, para comprar componentes, y pues se rieron en su cara. Entonces es algo que se conoce. Y bueno, ¿cuánto pasó? No sé, 15, 20 años, y ¿qué están haciendo? Ya están dominando completamente, por lo menos por frecuencia, a los lanzamientos, ¿no? Tal vez no todavía ahorita no por distancia, pero sí por frecuencia. Y algo que podemos notar entre el estilo de SpaceX versus el estilo de la NASA, a lo mejor darle vueltas, como que tiene un falso, es de que yo creo que todos han notado la cantidad de explosiones que ocurren en los lanzamientos de SpaceX. Pero ellos siempre, sí, explosiones, o sea, que termina en explosión el lanzamiento, pero ellos lo anuncian como un éxito siempre. Entonces es una especie de estilo, ¿sí? Ellos, a través de estas explosiones y las destrucciones del material de los módulos, están colectando data. La NASA siempre ha tenido otro estilo, obviamente Roscosmos también siempre ha tenido inicialmente otro estilo de hacer más experimentos para ya a la mera hora, casi siempre, lograr el éxito, ¿no? Es un estilo distinto. Entonces tal vez este estilo, sumado a lo que podemos ver del gran éxito de una iniciativa privada en los lanzamientos, que antes no era una posibilidad, lo que han logrado en los últimos 20 años, en este sentido podemos ser optimistas de lo que pueden lograr en otros 20, ¿sí? O sea, muy probablemente, yo sí creo que es muy posible comenzar esta expansión, al menos a la Luna, al menos a Marte. Pero ya posteriormente, pues los temas de terraformación en Marte ya es un tema complicadísimo, y a lo mejor de ahí va a venir tu pesimismo, no sé, entonces te paso la iniciativa. Sí, yo no dudo que tarde o temprano el ser humano vaya a enviar astronautas, o cosmonautas, o taikonautas, o como les quieran llamar. Quién sabe, a lo mejor tenemos nuestro línea astronauta, ¿verdad? También. No dudo que tarde o temprano se haga una base, tal vez permanentemente habitada en la Luna, o orbitando la Luna, que es lo que también están pensando. Incluso, ¿por qué no pensar que algún día algún ser humano o un grupo de astronautas lleguen al planeta Marte? Pero yo siento que esto, más que ver por el futuro de la humanidad, está siendo más bien una competencia tecnológica
muy parecida a la que tuvimos. O sea, ¿por qué se hizo el Apolo 11? ¿Por qué esa carrera tecnológica, la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos por llegar a la Luna? O sea, no fue por el interés, y uno dice, pues suena muy pesimista, pero es la realidad. No fue por el interés de conocer la Luna, no fue por el interés de conocer el espacio, no fue por el interés de incrementar nuestro conocimiento acerca del cosmos. La razón primordial fue ganarle a los rusos, a los soviéticos. O sea, esa era la meta, ¿sí? ¿Y por qué no le siguieron invirtiendo después? O sea, ¿por qué en 1972 terminaron las misiones Apolo? Porque y de hecho es lo que mucha gente de los que dicen que no, nunca fuimos a la Luna, dicen, a ver, ¿y por qué dejaron de ir? Si es tan fácil. No, primero que nada, no es fácil. Pero por otro lado, se había cumplido el objetivo. ¿Que cuál era? ¿Explorar la Luna? No. Era demostrar que había una superioridad tecnológica contra los rusos. Entonces, eso era. O sea, ya demostramos que podemos, porque los rusos llevan delantera. Fueron los primeros a poner un artefacto en el espacio, fueron los primeros a poner un ser vivo en el espacio, Laika, fueron los primeros en enviar seres vivos a la Luna. Dice, ¿pero qué no fueron los del Apolo? No, los rusos enviaron también gusanos y tortugas y moscas y cosas hasta la Luna y las regresaron. Y mucha gente no sabe de eso. En mucho los rusos los soviéticos le llevaban la delantera a los americanos. Primer satélite, primer astronauta varón, primer astronauta mujer, primer animalito. Fueron los primeros en poner un artefacto sobre la Luna. Entonces los americanos, la Unión Americana del Norte, empezó a decir que, oye, ¿qué pasa si ahora los soviéticos nos van a enviar bombas? Entonces tenemos que defendernos. Y ahí nace la carrera espacial y ya todo eso es historia. Ahora, ¿por qué está el interés en explorar Marte? Se trata verdaderamente de saber si Marte equivale a una Tierra de otro tiempo, porque sabemos que Marte tuvo un tiempo donde tiene una atmósfera más parecida a la Tierra, donde tiene agua líquida. Entonces sí, Marte es muy interesante porque al parecer Marte tuvo condiciones favorables para la vida en el pasado, muy en el pasado tal vez. Incluso no podemos descartar que todavía haya seres vivos habitando Marte en el subsuelo tal vez. ¿Por qué el interés renovado ahora hacia el planeta Marte? Se trata otra vez de explorar Marte, de conocer el universo, de incrementar el conocimiento del ser humano en el espacio. No. Ahora, ¿contra quién está compitiendo Estados Unidos? Contra China. Contra China. Porque los chinos dijeron que ellos iban a poner un taikonauta en Marte. Pues Estados Unidos es como si le hubieran puesto así el limoncito en la herida, ¿no? Entonces no podemos dejar que los chinos nos ganen. Entonces, otra vez se trata de una competencia tecnológica con el gigante de Asia que es China. Entonces, a mí me encantaría que verdaderamente estuviéramos pensando en el futuro de la humanidad. Incluso, como decías tú, terraformar Marte. No es tan fácil. Hay un video que circula por ahí que se llama Paraíso Verde. Obviamente lo pasan muy fantasiosamente y en cámara rápida, donde dicen, vamos a tener unos drones con semillas modificadas genéticamente y ¡piu, piu, piu, piu! Unas balitas así disparadas, y donde ponen en cámara rápida que esta vegetación se empieza a desarrollar y Marte lo convierten, por eso se llama así, en un paraíso verde. Y yo, sí, compadre, si no hacen eso aquí en la Tierra, ¿qué lo van a andar haciendo a 100 millones de kilómetros? O sea, en todo caso, nuestra primera responsabilidad es aquí en la Tierra. Si verdaderamente podemos convertir un desierto en un paraíso verde, yo siento que nuestra primera necesidad está aquí. No porque no me interesa explorar el espacio, me encanta el espacio y la idea de que haya astronautas en Marte y todo esto, pero creo que tenemos la motivación equivocada y verdaderamente no se está pensando en el futuro de la humanidad, sino más bien en el posicionamiento de superioridad tecnológica. Entonces, sí creo que van a ir al planeta Marte, tarde o temprano. Espero que todo salga bien con las próximas misiones Artemis. ¿Qué estás diciendo tú? Ahorita cada excursión está un éxito. Espérate que tengan astronautas. A ver si siguen diciendo que es un éxito. O sea, y otra vez, no quiero ser pesimista, pero se trata, o sea, el cuerpo humano no está hecho para estar en el espacio. Tampoco estoy diciendo que estemos negados a ello, pero
son dificultades, son muchas las dificultades que hay que resolver todavía. El polvo lunar es como si fuera, ¿conocen lo que es el polvo de esmeril? Sirve para pulir. Hagan de cuenta que el suelo de la luna está lleno de polvo para desmerilar. Entonces, eso desgastaría muchas de las piezas que se utilizarían ahí, de trajes espaciales, de carritos. O sea, en ese sentido, incluso la luna es más peligrosa que Marte. Y tanto la luna como Marte no están protegidos, como la Tierra, por un campo magnético. Entonces, no va a ser como la película del Marciano, donde estaba Matt Damon, bueno, como se llama el personaje, caminando alegremente en su traje. Bueno, no estaba tan alegre, pero estaba vivo. Pero si mandamos astronautas al planeta Marte, no van a poder estar en la superficie. Van a tener que estar bajo tierra, bajo de perdido 1 metro de suelo marciano, viviendo en cuevas. Entonces, si me dan la opción de ser un astronauta en Marte, y decir, estoy en Marte, pero no, solamente veo unas paredes de un túnel, pues no sería tan emocionante. Aquí, pausa del segmento pesimista. Fíjate que a mí me parece, no te voy a escuchar, pero bueno, a mí me parece muy interesante el punto de vista y comparto también que siempre hay motivaciones políticas o motivaciones más allá de lo que es pues la ciencia per se, ¿no? Pero al final de cuentas creo que, aunque sea así, involucra desarrollos tecnológicos muy importantes. Y por ejemplo, ahorita que mencionas sobre esta complejidad, sobre cómo los astronautas pueden estar en la superficie de Marte, por ejemplo, pues depende mucho del desarrollo tecnológico, específicamente de los materiales que están componiendo, por ejemplo, los trajes espaciales, ¿no? Porque inclusive pues, las personas que están en la Estación Espacial Internacional, pues también están sometidos, por ejemplo, a la radiación, a los rayos cósmicos, perdón. No, o sea, sí están sometidos a los rayos cósmicos, más no a la radiación como tal, porque pues, el campo magnético también protege a los astronautas como tal, pero los rayos cósmicos, estos sí van directamente pues, al cuerpo, a las personas, ¿no? Evidentemente, de hecho, ahí hay toda una cuestión de materiales que se están desarrollando para evitar algo que se le llama la desintegración de los núcleos de los átomos que componen los materiales, que pues básicamente eso es, los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que están en el espacio por todos lados, chocan contra los materiales que están componiendo a la nave espacial, a los trajes, etc. Y todo, pues básicamente lo que genera es radiación ionizante, ¿no? Y esa radiación ionizante, pues entiéndase que es como, pues vamos a llamar, el ejemplo clásico es la luz ultravioleta, que pues nosotros nos exponemos al sol y pues nos da cáncer, ¿no? Por ejemplo, ahí es mucho más magnificado. Sin embargo, pues también hay como ciertas propuestas pues para poder hacer modificaciones de materiales, y que bueno, dándole un poquito la vuelta a esto, por ejemplo, también pues para que la nave de Artemis 2, por ejemplo, pudiera aterrizar aquí a la Tierra, pues ellos, por ejemplo, utilizaron un material que se llama Upcoat. Ese material pues era un escudo térmico, para los que no sepan, no sé si se dieron cuenta de que estaban hablando de que habían cambiado la trayectoria de entrada a la Tierra de la nave espacial, porque ese material resultó que en el Artemis 1 no funcionó como esperaban que debía haber funcionado, que dices, por los desastres, ¿no? Sin embargo, justo también mencionando lo que mencionaba Pavel, pues la NASA hizo los cálculos para tratar de compensar esa falla. Entonces ellos lo que normalmente hacían era que la nave entraba a la atmósfera y luego hacía como rebotes constantemente para tratar de nivelar la temperatura. Cuando hacían eso, pues resultaba que se producían gases y pues empezaba a tronar el escudo térmico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicieron un cambio de trayectoria que sea un poco más directo y eso pudo hacer que los astronautas pues llegaran pues con bien, ¿no? Entonces yo sí creo, y creo que este es un buen espacio de debate, me gusta ese espíritu de debate, porque al final de cuentas, sea cual sea el motivo por el cual se está haciendo eso, al final está orillando a que se desarrolle nueva tecnología. Y pues volver a abrir la pregunta, inclusive aunque fuese por fines políticos, tendrían que mandar a alguien a Marte. Y la pregunta es, ¿será posible que lleguen como en términos de materiales, en términos del cuerpo humano? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar al respecto? Bueno, completamente de acuerdo, pero yo quisiera agregar otra motivación, porque pues digo, Elon Musk, como que ya conocemos que se había metido a la política, pero su primer interés es financiero. Antes no había jugadores con interés financiero puramente, o sea, era pura política, y ahorita pues SpaceX, Blue Origin,
y algunos otros que empiezan a nacer, yo creo que esa motivación, digo, vivimos en un mundo capitalista, sabemos que es un motor funcional, tal vez no es perfecto, ¿sí? Podemos quejarnos de muchas cosas, pero es algo que ha demostrado es sumamente funcional, y entonces puede ser que este motor pues sea más efectivo que el político o más longevo, porque seguramente su interés está en traer materiales de la Luna, traer tal vez, ya sabemos, digo, de la ciencia ficción, atrapar asteroides, ¿no? Minar otros planetas, otros cuerpos celestes, ¿no? Entonces yo creo que este interés podría ser el principal, no tanto el político. Y también sabemos que ya se metió India también a la carrera, ya tuvo una misión a la Luna. Exacto, ¿no? Entonces cada vez hay más países, cada vez hay más iniciativa privada en esto, algo que completamente pues, no existía. Y sabemos que de la carrera espacial anterior nacieron muchas tecnologías que ya estamos utilizando en medicina, en la vida cotidiana. Entonces esto yo creo que suma, ¿sí? Al lado optimista otra vez. Sí, sí, claro. Bueno, yo pienso que en este sentido es algo pues inspirador, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente, fíjate, o sea, yo también en ese sentido, o sea, veo que, o sea, justo, aunque sea una carrera política, pues va a forzar a la humanidad, a las personas que están más metidas en la parte de la ciencia, en las que no están tan involucradas con esa cuestión política, va a forzar a que se desarrollen pues, los materiales necesarios o la tecnología necesaria para poder llegar allá, porque al final de cuentas, aunque tengamos que estar debajo de la Tierra debido a que no tenemos un escudo magnético que nos proteja, eventualmente se tienen que hacer las modificaciones, primero para trasladarnos hasta allá, ¿no? Porque inclusive, si mal no recuerdo, gente de la tripulación de la Estación Espacial Internacional ha manifestado inclusive ya tener consecuencias de los rayos cósmicos, y es que a veces cuando están durmiendo ven como destellos por la interacción con la retina, justamente. Entonces al final de cuentas todo ello pues uno nos lleva a que pues llevemos personas hacia otro lado. Dos, inclusive por ejemplo, vamos a pensar, no nos vayamos todavía a Marte, vayámonos a la Luna. En la Luna, por ejemplo, se pueden instalar radiotelescopios para poder entender mejor el universo, entender mejor la parte de la cosmología, si el universo se está expandiendo, cómo se está expandiendo, porque al final de cuentas la atmósfera aquí pues, es un problema fundamental que nos impide hacer observaciones de mejor manera comparado a estar en un lugar que no tiene atmósfera, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que tiene muchas implicaciones bien importantes que nos pueden llevar a nosotros como humanidad, aún y que estén esos fines que siempre se van a mover principalmente por ahí, pero nos van a llevar a otros lados. Sí, no, definitivamente salimos grande en cuanto a tecnología, y tecnología que se puede utilizar en la vida diaria, en los dispositivos. Vaya, tengo una conferencia precisamente que es los beneficios de la exploración espacial o los beneficios de los satélites artificiales. No como si diga, ¿y a mí qué me sirve? No te imaginas. ¿Por qué? Porque poner un artefacto en el espacio es carísimo. Entonces, a partir de la necesidad de poner artefactos en el espacio, fue que nació la miniaturización. Recordemos cómo eran los primeros celulares, o las primeras computadoras. O sea, andas tú con el bloque cargándolo, pero la necesidad de poner en el espacio equipos que fueran... Miren, los primeros celulares, ¿qué pasaba si se nos caía uno al piso? Quebraba el piso. No se desmaderaron. A estos celulares que la funda del Nokia no es para el teléfono, pero en general te mortificabas de que algo le fuera a pasar al celular. Pues sí. Y ahora te mortificas porque ya cuestan más de 20,000 pesos, ¿verdad? Pero en realidad ya son mucho más resistentes. O sea, a las vibraciones, a los campos electromagnéticos. O sea, en realidad nuestros equipos de uso cotidiano, como la computadora, como el celular, como los equipos de radioimagen o de rayos X en los hospitales, la tecnología de los alimentos, parece mentira, pero de la vestimenta, de los equipos de protección para motociclistas, para las aeronaves, protocolos de protección para evitar que haya sustancias que puedan ser nocivas. O sea, sí ha habido mucho beneficio, ¿sí? que digamos, ha sido como consecuencia de la exploración espacial. Pero finalmente,
y qué bueno que así sea. Pero finalmente no nos está propiamente llevando a decir, estamos escogiendo un futuro seguro para la humanidad. ¿Sí? Sigo pensando que es mejor, y sin dejar de invertir en el espacio, sí invertir en las necesidades básicas de la Tierra. Yo no soy de los que dicen, ¿por qué van a la Luna si hay lugares donde no hay agua? No pienso así, porque finalmente a través de la exploración espacial es que podemos determinar cuáles son los mejores lugares donde encontrar mantos acuíferos, o petróleo, o algún mineral, o anticipar el clima, o sea, sí es muy útil simplemente para vivir mejor aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, en la medida que utilicemos eso verdaderamente en beneficio de la humanidad y no para fines bélicos, ¿sí? o de competencia tecnológica que no permea, simplemente este telescopio, y estoy volviendo a la Tierra, no al espacio, el telescopio Vera Rubin, sabrán que se acaba de inaugurar el año pasado. Sí. Y es una maravilla lo que están haciendo con él. Descubrieron en los últimos meses 11,000 asteroides, nomás de ese observatorio. Pero es un observatorio con una fuerte participación del Estado de Seguridad americano. O sea, es decir, toda observación pasa primero por el filtro de seguridad nacional de los Estados Unidos para obtener la información que pueda ser útil de espionaje y cosas así, y luego ya te suelto todo lo demás. Esto no me interesa. Aprovechalo. Y qué bueno, porque lo que podemos aprovechar de ello es bastante bueno. Sí. Pero sí, y obtenemos ganancia de ello sin duda. Pero el objetivo sigue apuntando hacia otro lado. ¿Sí? Pues ojalá que, porque no es algo que va a seguir sucediendo. Los gobiernos van a seguir compitiendo, eso no lo vamos a detener. Pero ojalá que encontremos la manera de poder aprovechar todo eso para un bienestar social generalizado, ¿no? Incluso estas tecnologías que usan ahora para astrofotografía, para los planetas, para que se hagan muy nítidos. Hay astrofotógrafos como Damian Peach que sacan unas fotografías sensacionales de Júpiter o de Marte. ¿Cómo le hace? Si su telescopio es tan pequeño para obtener tanto detalle. Bueno, está la óptica adaptativa, que permite el patrón de turbulencia que hace que una imagen pierda nitidez, toma lectura de la atmósfera, digamos que lo compensa y recompone una imagen fantástica, como si no hubiera atmósfera. Esa tecnología se inventó hace un montón de años. Pero ¿qué fue lo primero que pasó? Venga, para acá, porque eso me interesa, y se empezó a utilizar para fines militares. Los satélites para tomar lectura, o sea, lo inventaron para poder ver las estrellas, y dijeron, venga, porque lo voy a usar para ver hacia abajo. Pero ya cuando lo empezaron a desarrollar los chinos y los rusos, ya de manera independiente, dijeron, bueno, ahí tiene su juguete. Y entonces ya se empezó a utilizar en la astrofotografía. Pero incluso se retrasó su uso para estos fines, mientras era útil como especie de arma tecnológica, ¿no? Sí, pues es que también, o sea, digo, si nos vamos así como a esa perspectiva, pues todos los desarrollos siempre son primero para la industria militar. O sea, eso es un hecho, ¿no? Pero tal vez no todos, pero yo creo una gran parte. O sea, yo creo que la mayoría. Son los que tienen el mejor presupuesto. No, sí, es que precisamente, o sea, yo creo que al final de cuentas, o sea, entiendo el punto. A mí me gustaría más centrarme en como estas cuestiones ya más en la cuestión científica, humana, del reto de estar allá, porque yo creo que esa parte pues siempre va a ser fundamental, siempre va a estar ahí, porque pues es justo lo que acabas de decir, es lo que mueve el dinero, ¿no? Y al final de cuentas lo que mueve un poco de poder, etcétera, pero al final de cuentas, inclusive con eso, por ejemplo, lo que estabas diciendo, el desarrollo de los semiconductores para hacer la miniaturización y todo esto, pues ha sido a raíz, inclusive de eso, pues podemos decir es criticable, sí es criticable, pero al final de cuentas los beneficios nos tienen que llegar de alguna manera, tarde que temprano, pero tienen que llegar. Entonces el hecho, para mí, la ganancia de esto es que el hecho de que ya las personas estén pensando en que inclusive con esos motivos nos lleven hacia allá,
nos lleven hacia Marte, por ejemplo, pues implica muchos beneficios, o sea que al final de cuentas, tarde que temprano nos tienen que llegar y que inclusive eso puede ser para volver a voltear a la Tierra, generar mejores métodos de detección para ciertas condiciones, para mejorar el ambiente, el clima, por ejemplo. Entonces yo creo que es un ganar-ganar, aunque sea una parte criticable, siempre va a haber ahí un granito en el arroz, pero yo creo que sí es bueno como quiera, y pues la pregunta es, a pesar de eso, ¿podremos llegar realmente a Marte? ¿Qué piensan ustedes? Tarde o temprano, yo creo que tarde o temprano pasará. Y toco madera para que, además de que se permee lo más posible de la tecnología militar hacia la tecnología del hogar, llamémoslo así, toco madera para que haya también finalmente un cambio de mentalidad en el ser humano. Ser menos consumistas, ser más conscientes de evitar la contaminación del aire, del suelo, del agua, o sea, todo esto, finalmente yo creo que tendría también un impacto muy importante en nuestra percepción, en nuestra autopercepción como la especie superior del planeta Tierra, ¿no? Sí, justo ahorita que comentas eso, o sea, por ejemplo, el hecho de que vayamos por ejemplo, a la Luna o a Marte implica que dejemos tecnología humana en estos lugares. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo? La chatarra espacial. La chatarra espacial, sí, o sea, pues si es ético, si no es ético, ¿qué piensan de eso? Bueno, ahorita con el ritmo al que crece la constelación de satélites de Starlink, pues ya hay un montón de chatarra. El otro día estaba viendo un mapa, hay páginas que muestran un mapa prácticamente en tiempo real de todos los satélites que hay, puedes prender, apagar capas, es impresionante, o sea, son, no recuerdo si 80,000 satélites actualmente entre objetos que ya se quedaron como basura y satélites activos, 80,000, ¿no? A lo que hemos llegado. Y los de SpaceX están aumentando, cada 2 semanas, si no me equivoco, están lanzando 60, ¿no? O no sé cuánto. Más está también Blue Origin va a competir, China ya también está lanzando sus constelaciones. El tema de chatarra es todo un problema, porque de hecho el observatorio de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene proyectos de búsqueda de basura espacial, porque pues ya es una realidad de que daña satélites, puede dañar misiones tripuladas, y entonces se tiene que monitorear para estar corrigiendo las órbitas, ¿no? Entonces, si esto crece, pues va a ser aún más relevante, ¿no? Entonces eso sí es, yo creo, un gran problema. Y también el otro problema es de por qué tanto control de los cuartos limpios gigantescos, que cuestan también un dineral, para la construcción de estas naves aún no tripuladas que estamos mandando, pues para no meter, si estamos buscando vida, pues no meter la vida desde aquí, o sea, contaminar y encontrar nuestras propias bacterias. O que seamos especies invasoras. Sí, también. Entonces, es un tema muy delicado. El balance en otro planeta satélite puede ser tan delicado que meter una bacteria puede destruir lo que por millones de años ha estado ahí. Pues generando, ¿no? De hecho, justo ahorita quise de eso nada más ahí para meter un poquito de ruido. Cuando llegó Neil Armstrong a la Luna, se dice que dejaron todo lo que son los desechos orgánicos, pañales, todo. Entonces, justamente es esto que estás diciendo, Pablo, o sea, si nosotros llegamos a encontrar vida, ¿será realmente la vida que nosotros estábamos esperando que ya estaba ahí, o será de las heces fecales? En la Luna ya no, o sea, hay que ir a un lado donde no vamos a estar, para estar seguros. De hecho, cuando fueron los astronautas del Apolo 12, descendieron a pocos metros de uno de las Surveyor, creo, y fueron y tomaron una pieza del Surveyor para traerlo de regreso a la Tierra. Ya había estado un tiempo ahí en la Luna. Para sorpresa de la NASA, cuando analizaron la pieza, se dieron cuenta que tenía bacterias. De donde algunos de los técnicos, cuando estaban armando la Surveyor, tosió y contaminó la pieza, y se fue la pieza con bacterias a la Luna, y sobrevivieron las bacterias en la Luna. Y todavía cuando las trajeron seguían vivos. Entonces, pues sí. ¿Perdón? Sí. Mira, es muy interesante la parte técnica, ¿verdad? Pero yo creo que debemos pensar sobre una perspectiva. Yo coincido con el señor Vicente,
que la perspectiva de cualquier tipo de ciencia debe pensar en la evolución del ser humano. Y los viajes que se planean hacer, los viajes que se piensan hacer, también tienen un límite, ¿verdad? Y el límite no es técnico, no es tecnológico, sino el límite de nosotros mismos, es de cuánto podemos vivir incluso en estado de hibernación y cosas así. ¿Y para qué ir hasta allá, ¿verdad? Si no logramos resolver cosas aquí? Y no logramos resolver las cosas aquí porque no evolucionamos. No logramos evolucionar. Las bacterias son más inteligentes que nosotros. ¿Sí? Cuando tú tienes dos bacterias antagonistas que pelean una con otra, ¿verdad? Pero son codependientes, por decir, las pseudomonas que vive abajo en el suelo y Bacillus que está arriba, ¿verdad? Bacillus exuda unos polisacáridos que le sirven a las pseudomonas para construir su hábitat, así como un escafandro, ¿verdad? Este es un biofilm para sobrevivir. Pero cuando hay una emergencia, ¿sí? Pues esas dos bacterias que pelearon toda su vida, evolucionaron como dos bacterias antagonistas, se ponen de acuerdo, hacen un quorum sensing y las pseudomonas reciben en su edificio los bacillus, los firmicutes, para que sobrevivan en cuartos separados, podemos decir así, como un condominio. Es decir, tú vas a estar aquí, yo voy a estar allá, tú vas a tener oxígeno adentro y yo voy a estar aquí en la América y vamos a estar juntos, ¿verdad? Y eso que son bacterias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacen las bacterias para ser tan inteligentes? Bueno, tienen algo que se llama inteligencia basal. ¿Sí? Y la inteligencia basal es que cualquier ser vivo la tiene, ¿verdad? No necesariamente es inteligencia neuronal, nosotros tenemos neuronas, pero no nos hace más inteligentes que los que no la tienen. De hecho, son más inteligentes que nosotros, sin neuronas. Saben pasar obstáculos químicos, mecánicos, espaciales, ambientales, ¿verdad? Saben manejar nanopartículas sin que haya necesidad de un tecnológico o de alguna otra universidad del mundo, ¿verdad? Que descubra el manejo de las nanopartículas, porque absolutamente todos los seres vivos manejan nanopartículas, incluyendo a nosotros mismos. Nosotros también manejamos nanopartículas en el hígado, ¿verdad? Y lo utilizamos para descomponer algunos tóxicos, hacerlos de tal manera para que puedan salir. Tal vez debemos aprenderle algo a las bacterias y aplicarlo a los viajes espaciales. O sea, el sentido de nosotros, la pregunta de cualquier ciencia, digamos, de esas ciencias duras, ¿verdad? Y un poco especulativas, ¿verdad? Pero todo se vale, ¿verdad? Es, ¿cuál es el sentido? ¿A dónde vamos? ¿A la misma mierda? ¿A la misma mierda que hicimos aquí? ¿Eso es lo que vamos a hacer en Marte? Puede ser. Hay muchas... Yo creo que este tema se ha explorado al fondo en el género de la ciencia ficción, tanto seca como ciencia ficción social, con todo tipo de escenarios planteados, utópicos y antiutópicos, con diferente magnitud de expansión, ¿no? Otros planetas, otros sistemas, otras galaxias inclusive, ¿no? Yo creo que es una buena arena, o sea, como me refiero, el campo de modelado, simulación, experimentación a través de la literatura de ciencia ficción para poder reflexionar precisamente sobre esto. Vamos a dejar la parte técnica, suponemos que llegamos, suponemos que expandimos y ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Replicamos lo mismo o logramos algo más? Ahora, ¿qué haces con los satélites que llegan, ¿verdad? Meteoritos, que contienen aminoácidos, contienen bacterias, contienen virus, contienen aminoácidos? ¿De dónde salieron? O sea, debe haber alguna forma de vida, y yo no hablo sobre extraterrestres y cosas así, ¿verdad? Que es otro tema. Pero debe haber alguna forma de vida. ¿Y qué pasó con estas formas de vida? ¿Por qué están viajando miles de kilómetros, ¿verdad? Para acá?
qué es lo que sucedió en el origen de donde vinieron o donde se desplazaron. ¿No estamos caminando a algo similar? Pues bueno, no nos deberíamos preocupar más que colocar las bases aquí y allá, ver qué es lo que va a pasar con nosotros. sí, de hecho, yo ahí como comentario de eso, o sea, estoy de acuerdo también con esas también preguntas fundamentales, pero por ejemplo, hablando específicamente de los aminoácidos que pueden haber en algunos asteroides, por ejemplo, los aminoácidos, aunque pueden ser precursores de vida, no necesariamente implican que vienen de un origen de vida, o sea, de un origen biológico, exactamente, porque pues en la formación de las estrellas y de los sistemas planetarios que puedan haber, pues hay carbono, hay nitrógeno, hay oxígeno, etcétera. Pueden haber reacciones químicas que vayan a producir ese tipo de aminoácidos y que ya se ha encontrado en la radioastronomía, han encontrado un montón de aminoácidos que pueden ser precursores de vida, mas no significa específicamente que se vayan a dar las condiciones de vida. Ahora, a mí me llamó la atención, yo no sé de esa parte en la cuestión biológica, pero por ejemplo ahorita cuando estaba mencionando las bacterias que sí son antagonistas, a mí me parece, no sé, a lo mejor usted sabrá un poquito más de esto, que eso puede ser un caso muy particular, porque un caso donde hay un equilibrio, pero por ejemplo, pues eso lo podemos ver inclusive con especies invasoras. Cuando uno lleva una especie a otro lado, ese equilibrio no lo mantienes, ese equilibrio no se consigue, o sea, se entiende esa inteligencia que pueda haber para la supervivencia. Sin embargo, creo que eso es algo que no... Pero es que lo alteramos. Sí, o sea, uno lo alteramos y dos, o sea, no trasciende, o sea, porque si estuviera trascendiendo, pues otras cosas estuvieran pasando. Entonces, o sea, el hecho de perder la fe en la humanidad, de hecho, o sea, a mí no me agrada porque uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Al final de cuentas, habemos personas que estamos buscando genuinamente pues el desarrollo de la ciencia, las cuestiones éticas, por ejemplo, estas preguntas sobre cuál es la contaminación que vamos a dejar a costa de qué vale la pena o no vale la pena, la trascendencia del humano, porque, como dicen por ahí, echar todos los huevos a una misma canasta, yo creo que nunca es la alternativa más adecuada. O sea, uno tiene que ver diferentes opciones y por eso hay diferentes abordajes de ciertas problemáticas, tanto en la medicina, tanto en la física, tanto en la química, etc. Entonces yo creo que esta cuestión, o sea, es permisible pensar en ello, pero si nos centramos nada más en las cuestiones malas, pues vamos a quedarnos aquí sin hacer un planteamiento que a mí me gustaría ir un poquito más allá sobre qué cosas o qué opiniones tenemos al respecto de las cuestiones éticas, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el meollo del asunto, porque pues si nos vamos a las cosas malas, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y la idea, pienso yo, que es dar el paso hacia hacer cosas mejores, hacia hacer cosas que valgan la pena y que nosotros seamos como esos agentes de cambio, ¿no? Pues yo creo que esa es la premisa, pensando en que todo esto va hacia que la humanidad pues prevalezca, ¿no? No sé qué piensen al respecto. Uno de los aminoácidos, acaba de salir un estudio hace un mes en la Universidad de Stanford. Haz de cuenta que extrajeron una proteína, una enzima de un virus, una enzima larga. Lo que siempre es la proteína pues, es compuesta por aminoácidos. Cuando tú dices, los aminoácidos no son la garantía de la vida. O sea, pueden generar vida, pero puede ser que no. Sí. Bueno, entonces agarraron esa enzima larga, ¿verdad? Y descubrieron que el centro de la enzima, que tenía también aminoácidos en diferentes órganos, ¿verdad? Se comportaba como una especie de cerebro, ¿verdad? Algo así, que tenía la capacidad, sin la intervención de DNA y RNA y las demás partes de la cadena normal de formación de la vida, ¿verdad? Producir DNA completamente diferente a la que originó en la estructura primera. Quiere decir, son muchas cosas que podemos descubrir. Claro. Y los aminoácidos no necesariamente son, los que vienen de cosmos, ¿verdad? No necesariamente son muertos, ¿verdad? O no necesariamente son simplemente una conjugación de elementos. Sería mucha coincidencia. Y lo interesante es que todos los aminoácidos que vienen del cosmos son dextro. Tienen giro a la derecha. Una orientación. Sí.
mientras que nuestros aminoácidos todos, o prácticamente todos, son levo. Las únicas estructuras de aminoácidos en la naturaleza son alcaloides, son venenos, son elementos de defensa. O sea, si nos podemos investigar, hay muchísimo que hacer aquí. No hay necesidad de irse al otro lado. Al baño, ¿verdad? Si tenemos el baño, lo tenemos aquí, hombre. Estamos sentados sobre él. Lo tenemos aquí alrededor, tenemos gente que no tiene nada que comer. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se Este fue el justifica tema del una inicio, ciencia precisamente. que piensa en las estrellas y está cagando en sus pies? Es que yo ahí no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, pues, entonces todos los que estamos aquí estamos perdiendo el tiempo, básicamente es lo que, o sea, el mensaje que yo me llevo No de esto. estamos perdiendo tiempo, estamos orientando el barco. Porque, o sea, todo esto que estamos hablando, pues son los desarrollos que se están haciendo para observar el universo. Hay inversiones bien fuertes que se hacen, pues ya fue con lo que empezamos ahorita la plática. Inversiones súper fuertes que se hacen, que si nos vamos con esa premisa decimos, pues bueno, estamos tirando el dinero a la basura. ¿Por qué? Porque hay gente que está con hambre, hay problemas ambientales, hay problemas de economías, hay problemas de pobreza, que entonces no se está canalizando bien esos recursos, ¿no? Pues, o sea, lo de Artemis 2 gastó un montononal de dinero para empezar en los combustibles y todo lo demás que implican, ¿no? Pero al final de cuentas, pues si nos vamos con esa premisa, estamos diciendo, estamos tirando el dinero, para allá no vamos y nosotros estamos perdiendo el tiempo básicamente porque estamos mirando hacia algo que a lo mejor no va a solucionar un problema, pues, o sea, tomando como esa perspectiva. No sé, por ahí había un comentario. El punto de ambos, yo creo que de todo, al menos como lo entendemos como sociedad, que eso sería lo que estaríamos viendo a futuro en los nuevos planetas. Por esta parte, las preguntas que siempre te decían de, oye, bueno, ¿qué te permite a ti ir a otro planeta y llegar a poner tus reglas, tus condiciones, o sea, la verdad es que desde ahí empiezan las cosas, ¿no? Claro. Aquí en la Tierra tenemos leyes, tenemos cuestiones de que en teoría, porque hay pobreza, mucho tiene que ver con el tema del sistema social en el que está. O sea, es algo que lo tiene que resolver el gobierno, con el que se siguieron en su momento, y las universidades, o hay diferentes esferas, de alguna manera, que van a tener o tratar de atender según el problema que se hace. O sea, problemas para todos existen, muchísimos. Yo creo que está bien balancear la parte de la inversión a la parte tecnológica y educativa, que también es mínima comparado a lo que se utiliza, por ejemplo, cuando hablábamos en temas de cuestiones de guerra y demás. O sea, el presupuesto que se utiliza esto, ahí sí pudiéramos hacer cosas más bien vinculadas a temas de salud, a temas de pues digamos, un balance que al final del día, por el tipo de economía en el que estamos, por el tipo de sociedad que estamos, tampoco es sostenible tener un bienestar común. Y eso se ha visto en muchísimos temas. Entonces, al momento en que nosotros empezamos a creer o buscar estas, digamos, nuevas civilizaciones o tratar de llevar nuevas civilizaciones, esperemos, o al menos yo soy del pensamiento de tratar de evitar lo que ya se vivió acá sin dejar la tierra atrás. O sea, aquí en la misma tierra tenemos muchas cosas que no conocemos. Estamos hablando de bacterias, también hay hongos. Hay hongos en la tierra que se alimentan de técnicamente radiación. Hay hongos que se pueden ver de otro tipo de cuestiones que se podrían también estar aplicando para cuestiones científicas aquí en la misma tierra, ¿no? O sea, hay muchas cosas, el mar, hay muchas cosas que desconocemos y estamos yéndonos a otro punto que creo que al final del día hay un presupuesto para ver el tema de las estrellas y creo que faltaría muchísimo más y ver la parte, yo que, bueno, mi punto sería cómo ven ustedes la parte de regulación hacia estos planetas. O sea, ¿quién va a ser el encargado? Porque si son muchos países los que están intentando llegar a un mismo planeta, ahí ya no es como en la Tierra. O sea, aquí tú tienes tu territorio. O sea, si no, va a ser exactamente lo mismo. O sea, la mitad de Marte va a ser de Estados Unidos y la otra mitad de China y la otra mitad de... Y cada uno va a tener sus propias leyes y sus propios
lineamientos. Se supone que hay una política mediante la cual nadie puede apropiarse de un cuerpo celeste. El acuerdo de Artemisa. Pero vamos a ver si lo cumple. O sea, Actualmente no lo ese es el hacemos. problema. O sea, El acuerdo existe mentalidad. hasta que se deja de cumplir, porque aparece un nuevo interés. Hasta que tienen ese interés. No, pero a ver, yo creo que tratando de contestar, la justificación, yo creo que está simplemente en ver todos los beneficios que ya mencionamos, tecnológicos, médicos, está fácil justificar esta parte. De que no queremos repetir esos mismos errores allá, pues sí, claro. Acá creo que veo una... Sí, creo que tal vez un poco es cambiar un poco la premisa de lo que es este conversatorio, porque como tal, Claro. es hasta dónde podemos llegar dentro de nuestros sistemas solares. Aquí creo que cambia un poco es qué esperamos encontrar en el sistema solar y desde la parte, desde la curiosidad científica, pero igual no todos tenemos el mismo motivo, no todos tenemos la misma motivación, por así decirlo, ¿no? Y como lo dicen, y aun cuando la tengas y lo descubras, cuando lo traigas para acá, vas a ser revisado y van a tener que verle de qué manera es útil. Entonces, son cosas que se ven sobre la marcha, ¿no? Lo vemos dentro de las revoluciones industriales que ha vivido el mundo en general, pero esta problemática ambiental que estamos viviendo hoy, ¿era prevenible? Sí. ¿Se pudo haber hecho de manera diferente? Claro, pero eran soluciones inmediatas en ese momento y ahorita estamos dentro de otras áreas de exploración tratando de reparar un poco el daño, ¿no? Y que es lo que mencionaban con los programas de la universidad tratando de recolectar esa basura espacial. ¿Se va a ir viendo sobre la marcha? Posiblemente, pero primero tenemos que llegar ahí. No, y finalmente de lo que estaban comentando ahorita, la ciencia dura, mucha gente quiere buscarle una utilidad. O sea, voy a estudiar los hongos que hay en las cuevas de las grutas de Bustamante. ¿Y qué vas a obtener de eso? No sé, o sea, conocimiento. Y ese conocimiento me puede llevar a nuevos materiales, a nuevas tecnologías, a nuevos procesos. O sea, es la parte de la ciencia que a mí me fascina. O sea, todas las posibilidades que te puede dar el estudio de un nuevo material, de un nuevo organismo, que te va a desarrollar materiales, tecnologías y demás. Y ya de ahí en fuera, pues está el uso que se le da. Nada menos Carl Sagan, lo que estaban comentando ahorita, en varios libros él mencionaba. Para la gente que cree que se desperdició mucho enviando seres humanos a la luna, resumidas cuentas decía, deberían de ver lo que invierten en guerra. Proporcionalmente. O sea, en realidad es un peso el que se dedica a la ciencia por 99 que se dedican a las cuestiones militares. Entonces, la culpa no es de la ciencia. Exacto. Sí, justamente, de hecho, a mí ahorita pensando en esta premisa de si nos vamos a otros lados que son condiciones más hostiles, inclusive pudiéramos pensar en la Tierra, hay ecosistemas que son más favorables para la vida, que por ejemplo estar en el desierto, y hay civilizaciones en el desierto. ¿Qué ha orillado eso? Pues ha orillado a que se desarrollen tecnologías, se desarrollen formas para poder estar en esos ambientes e inclusive aprovecharlos. Entonces, yo creo que al final de cuentas, aunque nos vayamos a otro lado, van a ser condiciones más hostiles, pero nos van a orillar a generar esos desarrollos. Y al final de cuentas, la inversión que se está haciendo, justo lo que se dice, o sea, es una parte minúscula, o sea, de lo que realmente se gasta en otras cosas, ¿no? Más banales. Entonces, si lo ponemos en magnitud con respecto a las cifras que uno maneja, pues dices, pues son cantidades exorbitantes, pero si lo pones comparado con toda la inversión, todo lo que se hace en el día a día, eso no es absolutamente nada. Entonces yo creo que sí es un buen mensaje pues para ponernos a pensar, porque sobre todo siempre tratamos de como evitar esa cuestión humana, esos sesgos humanos que siempre nos llevan a lo mejor a ciertos desastres. Pero también tenemos que tratar de seguir adelante a pesar de los errores, porque al final de cuentas, como dicen, si uno va a esperar que todo salga perfecto, nunca va a ser. El Challenger tuvo que explotar para que supieran que la junta tórica estaba mal diseñada para las diferencias de temperatura, etc. Tuvieron que hacer el lanzamiento de Artemis 1 para darse cuenta que en el Artemis 2 iban a tener un problema, y así muchas otras cosas. SpaceX, todo lo que decías, Pavel, de que todas estas naves espaciales pues estaban tronando y que ellos lo veían como éxito, pues al final son datos. O sea, como dicen, pues depende de los ojos con lo que uno lo vea, pues es lo que vamos a obtener, ¿no? Entonces yo soy un fiel creyente en que a pesar de que todas esas cosas existen, tampoco voy a decir que no van a existir. Habemos personas que nos dedicamos a la ciencia y que estamos viendo para que esas cosas puedan ocurrir y para un bien para la humanidad.
Nos quedan 9 minutos entonces para ir. También preguntas acá en el público. Nos queda tiempo para el café y los pastelitos. Sí, todavía. Puedo plantear algo. Sí, yo pienso todo eso que se ha dicho está muy bien, pero pienso como se inició la plática, a ver, ¿cuál es la finalidad de llegar, de conocer otros mundos? Claro, es un instinto de curiosidad del ser humano, siempre ir adelante y la ciencia y todo, pero según esto, una de las finalidades a mucho tiempo, a muchos años, sobre la especie humana, ¿verdad? Pensar en eso. Si en algún momento la Tierra se hace inhabitable por muchas causas, ¿verdad? Que hubiera en algún otro lugar, digo, después de muchas cosas, porque no es tan fácil colonizar un planeta. Claro. Llegar es fácil, pero colonizarlo no, porque necesitas, además de la tecnología que usted menciona, las condiciones biológicas del ser humano, que es muy difícil para que se adapte a vivir en otro lugar. Entonces, si es para conservar la especie, si es para el bien de la humanidad, es bueno. Es bueno. El futuro inmediato y muy posterior, no sabemos qué va a ser el futuro de la Tierra, ¿verdad? Pero tampoco lo vamos a usar como desechable, ¿no? Tierra desechable en otro planeta. Ya la deseché, ya la acabé y ahora le sigo a otro. O sea, como planetas desechables. Pero sí es importante ver el futuro de la humanidad. Ver como el futuro de toda la humanidad. Sí, en un mundo ideal, ese debería ser nuestro motor para hacer ya a el mundo ideal. Sí. Y ciertamente, tarde o temprano, va a llegar un momento en que la Tierra ya no sea habitable. Dejemos fuera lo que sea la contaminación y todo este rollo, ¿no? La simple evolución de nuestra estrella, el Sol, va a impedir que tarde o temprano la vida pueda continuar. Entonces, sí o sí, tenemos que aprender a mudarnos a otro lado. Que nos llegue un asteroide. Bueno, Maussan dice, va a llegar un asteroide y va a destruir a la humanidad. Bueno, o sea, bueno, no, yo Digo, no estoy yendo uno no fue a- capaz de destruir a los dinosaurios. Pero uno como los dinosaurios sí ya llegó. Entonces, Pero los dinosaurios no tenían la capacidad de adaptabilidad del ser humano. pero- No tenían tecnología, no tenían, o sea, los dinosaurios estaban en ciertos nichos ecológicos, pero el ser humano, híjole, o sea, lo tienes hasta ahí visitando el Titanic, o sea, y vemos las consecuencias, ¿no? Pues digo, no nos ha tocado enfrentar, pero o sea, tenemos que pensar en un plan B también, ¿no? Definitivamente. Es que justo eso es a lo que voy, o sea, puede que sí, o sea, el asesino que tenemos nos lleve a solucionar ese problema, pero ¿y si no? No, y puede ser otra cosa, que qué tal que truena una supernova cercana, un rayo, nos toque suertudamente un flujo de rayos gamma así sabroso. Sabroso, Entonces, de eso no hay duda, tarde o temprano la Tierra ya no va a ser habitable. Entonces, sí hay que ver qué hacer. Una actividad que hacía yo con niños en los campamentos de verano era decirles, ok, imagínate que vas a hacer un viaje espacial y ya no vas a regresar jamás a la Tierra. Y a la nave en la que vas a viajar puedes meter todo lo que quieras, pero tiene que ser lo que sea necesario, ¿sí? Entonces estaba bien simpático porque no faltaba el niño que no, voy a llevar a mi abuelita y unas vacas, y no, es que para las vacas necesitan pasto, entonces tienes que llevar también pasto, y entonces estaba padre el experimento mental porque empezabas, la vaca necesita pasto y el pasto necesita agua y necesita fertilizante, y entonces empezaban a pensar en todo lo que se requería, el aire y esto y lo otro y la comida, y decía, pero si se acaban las latas de atún y de mayonesa, ¿qué vas a hacer, no? El pan, ¿no? Pues entonces el trigo y las semillas, entonces era muy padre porque finalmente decía, es que te estás dando cuenta que todos los recursos se pueden agotar. Les digo, la Tierra es igual. Los recursos de la Tierra no son ilimitados, por muy grande que nos parezca. Entonces, sería bueno que tratáramos a la Tierra como trataríamos a nuestra nave espacial. Bueno, tenemos que ir cerrando. No sé si alguien más tiene algún comentario. Yo tengo una pregunta. Ustedes como expertos, ¿cómo lo ven? Lamentablemente llegamos a la conclusión el día de hoy de que muchos de los avances tecnológicos, a pesar de que son buenos, pues son una consecuencia de esta avaricia política, económica, o llámenla como quieran. Pues la pregunta es, lo que sí podemos hacer aquí hoy, sin irnos a temas más teóricos,
¿qué consideran que se necesita para que la ciencia por sí misma sea capaz de ser la causa de los descubrimientos y dejar de ser las migajas de la... Pongan el nombre ahí que quiera cada quien, ¿no? Cambio de De la mentalidad. oligarquía, de lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué necesita para que la ciencia realmente diga vamos a meterle a ciencia y no vamos a meterle a una postura, vamos a meterle a una política o algo así? Algo, o sea, y digo, ya ha pasado en todos lados y la ciencia sigue dando a pesar de, pero siempre es a pesar de, ¿no? Nunca es impulsamos la ciencia y logramos algo increíble. Además del cambio mental que dice, por supuesto, Ronnie muy acertadamente, ¿qué consideran que necesitaríamos cambiar nosotros aquí, hoy, en la Tierra, para generar ese cambio de chip, ¿no? Yo creo que el sistema de educación. Educación, cultura. Digo, porque obviamente la mentalidad, pero igual la mentalidad ya va a ser como lo que va a pasar cuando vas a cambiar la educación. Porque el problema, si tú te fijas, Johnny, hubo un tiempo, hace unos 50 años, donde ser científico era algo que muchos querían ser. O sea, estuvo de moda. Sí. Hoy no es ni cerca de estar de moda. Hoy Hoy los científicos, depende del país, depende del círculo, pero hoy los científicos son los raros. Yo doy clases en un posgrado, cada año tenemos menos estudiantes interesados. Lo mismo dicen mis compañeros de otros centros de investigación. Dicen que en 20 años no va a haber ya tal vez posgrados, no va a haber interés. Sí, o sea, el interés cambió, hay mucho más interés por el entretenimiento, por el YouTube, por algo no tan duradero y que no tiene pues tanta implicación. Entonces, si desde la escuela, y además pues en la escuela estamos viendo casi lo único a lo que se limita en la mayoría de escuelas es de que imponer reglas, no hagas esto para hacerle vida al maestro más fácil. En las escuelas primarias, yo lo estoy viendo en la escuela de mi hijo, etc. O sea, no nos dejan ser, los niños son por naturaleza investigadores científicos y les cortan esta inspiración en la mayoría de escuelas. Que ellos quieren experimentar, donde tiran algo al piso, lo cortan, te estás comportándote mal, etc. Yo creo que desde ahí, si esto cambiaría, habría mucho más interés por la ciencia y entonces tal vez la ciencia sería mejor. La educación, la cultura es básica. Bueno, últimos comentarios de cierre. ¿Algún otro, Marcelo? No, pues básicamente, o sea, yo creo que para que haya ese cambio de paradigma, sí, pues es importante la educación para las futuras generaciones, pero inclusive las generaciones ahorita actuales que tienen las cuestiones económicas a sus manos, pues también tiene que haber un cambio de paradigma. O sea, porque la ciencia per se siempre ha buscado el conocimiento sin sesgos, o sea, eso es el deber ser, pero al final de cuentas, inclusive en la investigación, tú compartes ciertas líneas de investigación con algún colega o algo así, y siempre va a haber discrepancias. O sea, porque somos humanos, es la parte natural del ser humano. Entonces, yo creo que siempre tratar de buscar los menores sesgos posibles, pues es lo que está buscando siempre la ciencia y lo ha buscado desde el principio. Pero por el hecho de ser humanos va a haber algo inherente ahí que siempre va a haber, o siempre va a jalar por algún interés, alguna creencia personal. Pero entonces yo creo que eso lleva un proceso muy largo, cambios de paradigmas importantes, cambios en la educación, que nos lleven inclusive también a incentivar la ciencia, ¿no? Porque también, al menos la ciencia se ha desvirtuado, sí, vaya, que no se le da la importancia suficiente, ¿no? O sea, y creo que también eso pues cambia el paradigma de las personas de que pues si quieren dinero fácil o quieren vivir más cómodamente, etcétera, porque pues es una realidad también, o sea, el camino es complicado, pero entonces eso tiene que incentivarse para que se pueda haber todos estos cambios de paradigma. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, pues con esto cerramos, tenemos que cerrar, nos gustaría seguir, pero Se puso bueno. así es. Bueno, pues muchas gracias, con esto terminamos las actividades de estos Space Talks del día de hoy de junio. También muchas gracias a Punto y Coma. Ahí están los botones con solo 35 pesitos por si quieren ahí
contribuir. Y si quieren un café o algo, adelante. También, aunque ya, ¿Ya cerraron? sí, no, ya terminó. Bueno, pues muchas Vamos gracias. a prender la luz. Listo.